Padre nuestro Dios, que nos amas, te damos muchísimas gracias por hacernos estar aquí hoy para escuchar tu palabra, para saber tu santa voluntad por medio de tu palabra. Tú nos diste este gran privilegio de ser tus hijos preciosos. Antes no teníamos ninguna esperanza, pero tú nos diste esta gran esperanza de ir al cielo. Por eso te damos gracias. Por esta esperanza podemos superar, podemos vencer las dificultades de este mundo. Pero lamentablemente hay muchas personas que todavía no han conocido esta esperanza, están sufriendo por esta situación muy difíciles. Por eso queremos transmitir esta esperanza a ellos por medio de tu evangelio. Por eso te pedimos que nos utilices como buen instrumento del evangelio para entregar tu gran amor, tu gran gracia. Por eso te pedimos, nos añadas más sabiduría, más fuerza, para que llevemos a cabo esta santa obra de salvar a las almas perdidas. Por eso necesitamos tu gran ayuda. Hoy nos hemos reunido ante ti para saber, aprender tu santa voluntad. Por eso ábrenos nuestro corazón, nuestros ojos de entendimiento, para que comprendamos tu santa voluntad. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos, están deprimidos. Por eso siempre estés con ellos, consolándoles con tu palabra y levanta su fe con tu palabra. Envía más gente a tu iglesia para que escuche tu palabra, para que entienda tu gran gracia. Llena de tu amor la iglesia, para que amémonos unos a otros con tu amor. A través de este amor podemos mostrar que somos tus discípulos. Por eso, ayúdanos, guíanos y dirígenos nuestro paso hacia el camino correcto. Sin tu guía, sin tu enseñanza, no podemos andar muy bien. Por eso te pedimos. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a abrir la Biblia, San Juan capítulo 11. Seguimos aprendiendo San Juan. Sí, hoy también nos toca el capítulo 11 de San Juan. Desde versículo 17 al 35. San Juan 11, del versículo 17 al 35. San Juan 11, del versículo 17 al 35. Si lo tienen, voy a leerlos. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa
y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Continuamente seguimos aprendiendo el capítulo 11 de San Juan, ¿no? La semana pasada aprendimos algunas cosas importantes por medio de este acontecimiento, ¿no? Sí. Porque Jesús fue a la aldea, se llamaba Betania. Sí. Todos nosotros sabemos bien, ¿no? La razón por la que Jesús vino a esta aldea, a Betania, la primera razón para resucitar a Lázaro, ¿no? Sí. A través de este milagro podemos tomar algunas lecciones muy importantes. En especial, la semana pasada aprendimos una razón por la que tenemos que discernir entre dos tipos de las personas. Uno de ellos son muertos y otros son los dormidos, ¿no? Los dormidos. Porque tenemos que discernir este tipo de las personas. Si no discernimos estos dos tipos de la persona, entonces no podemos resucitar a los muertos. ¿Quiénes son los muertos ante Dios? Todos nosotros sabemos la respuesta, ¿no es así? Por eso, ante Dios, sí, los muertos que son los no salvos, ¿no? Sí. De hecho, en el Antiguo Testamento ya había profetizado desde dos tipos de las personas ante Dios: los muertos y los dormidos, ¿no? Ya, por eso vamos a buscar primero esta cosa, porque eso es muy importante. Primero, Isaías capítulo 26, versículo 19, se ha escrito sobre los muertos, pero luego van a resucitar. Ya, vamos a ver Isaías capítulo 26, versículo 19. Este versículo es una profecía sobre la resurrección de los muertos, pero en Cristo. Ya. Isaías 26 con 19. ¿Ya lo tiene? Sí. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tú, rocío, es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí. Podemos entender este versículo, ¿no? Sí, sobre la resurrección de los muertos. Sí. Imagínense, ¿cómo puede resucitar? ¿Cómo puede ser resucitado, sí, los muertos? Sí, en ese mundo, sí, no ocurrirá jamás. Pero la Biblia ya había profetizado. ¿A qué se refiere esto? La resurrección en el día postrero, según la palabra de María y Marta. Ellas también creían este versículo, ¿no? Pues esperaban que resucitarían los muertos. De hecho, los judíos lo sabían muy bien, pero entre los muertos hay dos tipos de la persona. Eso es importante, eso es el problema. Por eso, el libro de Daniel nos enseña más claramente quiénes son
los que van a resucitar entre los muertos. Vamos a buscar Daniel capítulo 12. Daniel 12, versículo 2 y 3. Daniel 12, versículo 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿A quién se refiere? Serán despertados. Los salvos, ¿no? Los que tienen la vida eterna. Los que tienen la salvación pueden ser resucitados en el día postrero. Pero otros tipos de las personas para vergüenza y confusión perpetua. ¿A qué se refiere? Como si leemos la Biblia, podemos encontrar, en la Biblia hay dos tipos de la resurrección. Sí, primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección, ¿quién puede participar? Los salvos. Pero los no salvos sí, pueden participar en la segunda resurrección para ser juzgado, el juicio de Dios. Por eso Daniel ya había profetizado. Y luego versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Sí. Según este versículo, los salvos pueden estar en el cielo como estrella, como la luz de la luna, ¿no? Sí. Pero lamentablemente, los que duermen en el polvo, es decir, no tienen la salvación, van a ir al tiniebla eternamente. Por eso todos nosotros tenemos que ser entendidos para despertar a los muertos. ¿Es así? Para enseñar esto, Jesús sí, vino a la aldea Betania. Sí, antes él dijo, sí, la enfermedad que tuvo Lázaro no es para morir, pero murió, ¿no? Pero murió, sí. ¿Por qué dijo de esta manera Jesús? Para enseñar. Hay dos tipos de la persona ante Dios, ¿no? La semana pasada sí, aprendimos esta cosa, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es la manera de despertar a los muertos? Eso es importante, ¿no? Para nosotros. De hecho, en el capítulo 11 de San Juan, sí, está escrito muy detalladamente. Pero, no sé, hoy nos permite el tiempo o no, pero creo que hoy no vamos a aprender esta cosa. El próximo domingo vamos a aprender. En vez de aprender esta cosa, sí, vamos a aprender otra cosa, ¿vale? Ya volvamos a San Juan, capítulo 11. ¿Entiende mi palabra, no? Sí, San Juan 11, versículo 17. San Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ¿no? Cuando vino Jesús, ya había estado en el sepulcro Lázaro, después de 4 días de su muerte, ¿no? Sí. Entonces, vamos a pensar una cosa. ¿Por qué Lázaro murió? ¿De quién culpa? Lázaro murió. ¿Qué les parece? Sí. ¿De quién? ¿De quién culpa se murió a Lázaro? Como sabemos, la vida, el destino de las personas está en la mano de Dios. ¿Es así? Sí. Si vemos en la Biblia, podemos encontrar esta cosa. La vida, la muerte de las personas está en la mano de Dios.
Por eso Dios permitió la muerte de Lázaro. ¿Dónde está ¿Dónde se pone esta cosa? Por eso vamos a buscar Deuteronomio capítulo 32. Si no sabemos esta cosa, entonces podemos echar la culpa a alguien, ¿no? Pero si entendemos las cosas que la vida y la muerte está en la mano de Dios, entonces podemos aceptar la obra de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Y 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo hago esto, ¿no? Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. A través de ese versículo podemos saber que Dios es el autor de la vida de las personas. ¿Es así? Sí. La vida y la muerte, el destino de las personas está en la mano de Dios. Tenemos que saber esto correctamente. ¿Es así? Según el dicho de Jesús, para la gloria de Dios, Lázaro murió, ¿no? Es decir, Dios dejó morir Lázaro para su gloria, ¿no? Sí. Ya volvamos a San Juan 11. Por eso, si la muerte de Jesús, eso es un plan de Dios, ¿no? Para mostrar la gloria de Dios. Y versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como aprendimos la semana pasada, muy cerca, más o menos 3-4 kilómetros de Jerusalén. Por eso muchas personas vinieron a Betania para consolar a María y Marta. ¿Es así? Aquí versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Sí. A través de este versículo me llama mucho la atención. Muchos judíos han venido para consolar María y Marta. No pocos, muchos, ¿no? Sí. Entonces vamos a pensar la razón por la que vinieron las personas a la casa de luto. De hecho, ya había escrito en el libro de Eclesiastés, ir a la casa de luto es provechoso, nos da beneficio, ¿no? En vez de ir a la casa de fiesta. Ellos, por eso los judíos se acordaban muy bien este versículo. En vez de ir a la fiesta, siempre iban a la casa de luto. ¿Por qué? Ya, vamos a ver la razón. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés capítulo 2, capítulo 7, versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Los sabios, los prudentes, siempre van a la casa del luto. Sí, nosotros también, ¿no? Cuando vamos al, no sé, velatorio, tanatorio, funeral, no sé, ¿cuál la palabra correcta? ¿Velatorio? O velatorio, ¿no? Sí. Entonces podemos pensar en la muerte.
Y también podemos pensar en la vida actual. Y también podemos pensar la vida después de la muerte. Aquí dice, lo pondrá en su corazón. Cuando miramos la muerte de alguien, podríamos pensar, yo también un día voy a morir, como esta persona. ¿Es así? Entonces, ¿qué hay detrás de la muerte? Para nos hacer pensar esto, Dios ha escrito este versículo. ¿Sí? Es mejor ir a la casa del luto. Por eso los judíos, muchos judíos, habían venido a la casa del luto por la muerte de Lázaro, ¿no? Yo como pastor, ¿no? Cuando yo estaba en Corea, yo he ido muchas veces al velatorio, ¿no? Sí. No sé, ¿cuántas veces han ido a ustedes, sí, al velatorio, tanatorio para ver la muerte? No sé cuántas veces. Muchas veces. Sí. Pero cuando yo he ido al velatorio, he encontrado varios tipos del aspecto del velatorio. Algunos casos han venido muchas personas para dar condolencia a la familia, ¿no? Pero muy lamentablemente, algunos casos no había mucha gente, ¿no? ¿Por qué? A través de esta cosa podemos decir que la estimación de una persona se revela en el velatorio. ¿Se entiende? ¿No? Imaginamos, una persona siempre ha hecho muy buena cosa hacia los demás. Generosidad, con mucha ayuda y muere. Entonces, ¿cuántas van a dar condolencia? Sí, muchas personas, ¿no? Imaginamos una persona siempre ha hecho daño a las personas, muy tacaño, no muy generosidad. Entonces, cuando muere, ¿sí van a visitar muchas personas? No. Por eso, a través de esta cosa, ¿sí?, podemos tener una lección. ¿Qué tipo de vida tenemos que llevar, ¿no?, hacia los demás? Tenemos que ser generosos. También tenemos que hacer buenas cosas a las personas. Depende de nuestra vida. ¿Sí? Cuando muramos, entonces van a venir muchas personas. Volvamos a San Juan 11. San Juan 11. Aquí, versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. A través de esta expresión podemos saber una cosa, ¿no? Sí, la familia de Lázaro, sí, ha hecho muy bien o no. Ha hecho muy bien. Por eso intencionalmente, muchos han venido a la casa de Lázaro para consolar las hermanas de Lázaro, ¿no? Sí. Por eso, hoy vamos a pensar sobre la muerte de unas personas. De hecho, cuando vemos la Biblia, podemos encontrar varios tipos de la muerte. ¿No es así? Sí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, sí, llena de la muerte la Biblia, ¿no? Pero hoy no tenemos mucho tiempo para ver todos, pero vamos a ver algunos casos de la muerte, porque la muerte de las personas nos da muy gran enseñanza, ¿no? Primero, vamos a ver la muerte de Rey Saúl, ¿no? El Rey Saúl. Todo lo conocemos, lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Entonces, ¿dónde está escrito la muerte del Rey Saúl? ¿Primera de Samuel? Sí, Primera de Samuel, ¿dónde? Sí, el último capítulo, en últimos versículos se han escrito la muerte del Rey Saúl. El primera de Samuel, sí, se ha escrito la vida de Rey Saúl, el proceso de ser rey, el encuentro con David,
su obediencia y desobediencia. Por eso podemos decir que el protagonista del primer de Samuel era rey Saúl, ¿no? Pero hoy vamos a aprender la muerte de rey Saúl. Ya vamos a ver primero de Samuel, capítulo 32. Primero de Samuel, capítulo 32. Ah, 31, perdón. 31. Desde versículo 8 al 13. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Besán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Versículo 13, si es posible, leámoslo juntos. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol de Jabes y ayunaron 7 días. Todos nosotros sabemos muy bien sobre el rey Saúl, ¿no? Cuando escuchamos sobre el rey Saúl, ¿qué palabra si viene en nuestra cabeza primero? ¿Qué palabra nos viene a la cabeza? El primer rey potente o ¿qué palabra viene a la cabeza primero? Desobediencia, ¿verdad? Sí. Si a alguien le viene a la cabeza esta palabra desobediencia, eso significa, si sabe muy bien la Biblia, ¿no? Sí. De hecho, primero Samuel nos revela su desobediencia. Pero cuando leemos la Biblia, primera de Samuel, podemos encontrar, él no desobedeció 100% a la palabra de Dios. En vez, al contrario, casi obedeció 100% a la palabra de Dios. Él esperaba 7 días hasta que venga Samuel. Pero no hasta que venga el Samuel, ¿no? Aunque esperaba 7 días. Eso significa casi 90% obedeció la palabra de Dios. Él destruyó el tribu Amalek, ¿no? Según el mandato de Dios. Pero se quedó algunas partes mejores. Casi 90% obedeció la palabra de Dios. Pero tenemos que cuidar una cosa. No obedecemos la palabra de Dios 100%, eso significa desobedecer 100%. ¿Se entiende? Aunque el rey Saúl obedeció, pero no hasta 100%. Por eso, ante Dios, él desobedeció la palabra de Dios 100%. Por eso, Dios le permitió esta muerte tan triste. En la guerra, él, también sus 3 hijos murieron en la guerra, ¿no? Sí. Por eso la muerte del rey Saúl nos enseña cuán temerosa la desobediencia a la palabra de Dios, ¿no? Pero aún así, su funeral no es tan triste, porque un tribu se llamaba Jabes Galaad, ¿no? Arriesgando su vida para retomar el cuerpo el cadáver del rey Saúl. Aquí versículo 12. Todos los hombres valientes se levantaron toda la noche
¿Es así? Ellos se acordaron muy bien de la gracia de rey Saúl. Entonces, ¿qué hizo rey Saúl a esa tribu? ¿Usted sabe? Rey Saúl. ¿Qué hizo? ¿Sabe? Cuando leemos capítulo 11 de 1 Samuel, podemos encontrar lo que hizo rey Saúl hacia esta tribu, ¿no? En la guerra. De hecho, sí, Jabes Galaad era muy pequeño, el pueblo, muy pequeño. No tiene mucha fuerza para batallar. Pero el rey Saúl, antes de ser rey, él participó en la guerra y le salvó a ese pueblo, Jabes Galaad. A través de esta cosa, todo el pueblo de Israel le levantó al rey Saúl como rey. ¿Se entiende? Por eso, Jabes Galaad se acordaban muy bien de gracia del rey Saúl, su ayuda, su salvación. Aunque sigue siendo pequeño, no muy potente, pero para retomar el cadáver del rey Saúl, recordando la gracia de él, ¿sí? Como versículo 12. Imaginamos cuando nosotros morimos y nuestro cadáver en el desierto. Entonces, ¿quién podría buscar mi cadáver para sepultar, para enterrar? Muy poco, ¿no? Más o menos nuestra familia, algo así. Pero aquí, todo el pueblo, aquí dice, todos los hombres valientes. ¿Qué significa esto? Arriesgando su vida, ¿no? Porque habrá guerra, ¿no? Por eso los valientes hombres buscaron el cadáver del rey Saúl. A través de este versículo me acuerdo de la gracia de Dios, ¿no? Como Jabes Galaad hemos recibido la gracia de Dios, su salvación. Por eso tenemos que arriesgar, dar mi vida, entregar mi vida a Dios para pagar su gracia, como este pueblo. ¿Es así? Sí. Ellos retomaron el cadáver, el cuerpo del rey Saúl. No solamente esto, sino también, versículo 13, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Ayunaron 7 días. ¿Cuántos días podemos ayunar? Para mí, ni siquiera un día no puedo. Pero ellos ayunaron 7 días para expresar condolencia. ¿Es así? Por eso podemos decir que la muerte del rey Saúl no era tan triste, aunque él murió por la desobediencia a la palabra de Dios, pero él mostró la gracia, la salvación a un pueblo. Por eso ellos se acordaron de la gracia del rey Saúl, pero muy miserablemente en el Nuevo Testamento se ha escrito una muerte muy triste. ¿Cuál será? Judas. Sí, puede ser. Judas puede ser. Sí. Pero como cristiano, sí, vamos a ver una muerte muy miserable, la muerte de una pareja. Se llamaba Anania y Zafira. ¿Dónde está? Hechos 5. Vamos a buscar Hechos capítulo 5. Hechos 5, del versículo 9 al 11. Del 9 al 11. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia
y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ustedes pueden creer que Anania y Zafira eran cristianos o no. Sí. ¿Eran salvos o no? Sí. Yo creo que eran salvos. Porque ellos se reunieron juntos en la iglesia, ¿no? Y vendieron todas sus cosas para entregar, para ofrendar. Entonces, a través de esta cosa podemos saber, eran salvos. Pero su corazón no era recto ante Dios. Ellos también obedecieron la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Vendieron sus cosas. Y alguna parte, no sé cuántos por cientos, pero entregaron a los discípulos para partir con los hermanos, ¿no? Pero ellos escondieron alguna parte por sí mismo. ¿A qué se refiere esto? También obediencia parcial, es decir, desobediencia. La muerte de ellos no está esta cosa. Aún así, aunque la muerte de rey Saúl no era tan triste, pero la muerte de ellos muy miserable. En vez de recibir condolencia de otros hermanos, le dan mucho miedo su muerte. ¿Es así? Aquí versículo 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Nadie se acercó a ellos. Nadie. Muy triste. ¿Es así? Por eso tenemos que tener en cuenta. Obedecer a la palabra de Dios. ¿Hasta cuánto? 100%. Sí, hasta 100%. Pero muy difícil. Sí. Todos nosotros obedecemos por una parte. ¿No es así? Pero nuestro Dios es generoso. Hasta que obedezcamos hasta 100%, Dios espera, también nos da su palabra, su enseñanza. Por eso, poco a poco, sí, deberíamos obedecer la palabra de Dios. Este versículo nos muestra el corazón de ellos, no sus hechos, sus corazones. Por eso tenemos que entregar nuestro corazón al 100% a Dios. ¿No? De hecho, en el mismo libro de Hechos se ha escrito otra muerte de una hermana de la fe, ¿no? Pero muy diferente de la muerte de Zafira, ¿no? ¿Quién será? Tabita, ¿no? Sí, ¿dónde está? Hechos capítulo 9. El mismo libro, pero se ha escrito dos muertes de una hermana de la fe. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó les llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí, versículo 36, una presentación sobre
ella, ¿no? Sí, Tabita. Sí. Versículo 36 dice, esta abundaba en buenas obras, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Sí, a través de ese versículo podemos sus hechos, ¿no? Sus estimaciones, ¿no es así? Sí. Por eso ella murió. Los hermanos enviaron a la gente a buscar a Pedro. Casi la misma razón de que Marta y María enviaron a la gente a buscar a Jesús, ¿no? ¿Por qué enviaron a la gente? Sí. Para que venga Pedro y también a lo mejor Pedro resucitará a ella. Con esta expectativa ellos enviaron a la gente, ¿no? Y luego vino Pedro. Cuando vino Pedro, todas las viudas, no sé cuántas viudas había allí, pero creo que muchas, ¿no? Muchas. Mostrando las túnicas o algunas cosas que hizo Tabita en su vida, ¿no? Sí. Por eso, a través de esta cosa, podemos encontrar la estimación de las personas hacia Tabita, ¿no? Sí. Ya, imaginamos, cuando yo muero, entonces, ¿quién mostrará mis hechos o valorará mis palabras, mis trabajos, ¿no? Sí. Por eso podemos pensar, ¿no? A través de estas muertes, aspectos de la muerte, podemos tomar una lección importante. ¿Qué tipo de vida tengo que llevar en mi vida? Sí. Si es posible, tenemos que mostrar más generosidad a las personas. ¿Es así? Como Tabita. Por eso aparecieron muchas viudas. Y con gran expectativa. Otra vez resucitará. Entonces, ella trabajará más que antes. Con esta expectativa, buscaron a Pedro. ¿Es así? Y podemos suponer la vida de Tabita, ¿no? Después de resucitar. ¿Qué haría? ¿Qué hiciera? Sí. Más cosas buenas, ¿no? Sí. Por eso, a través de la palabra, muchas personas muchos judíos han venido a Betania para consolarlas. ¿Sí? A través de este versículo podemos tomar una lección. ¿Qué tipo de vida tenemos que llevar? ¿Se entiende? ¿No? Volvamos a San Juan capítulo 11. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A través de la palabra de Marta, podemos ver que ella estaba echando culpa ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Con mucho gozo, con mucha queja, ¿no? Si hubieses estado aquí, o si hubieses venido un poco más antes, entonces mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no has venido? ¿Cuánto antes? Echando la culpa a Jesús. Pero como hemos aprendido, la vida de las personas, ¿dónde está? Está en la mano de Dios. Y también ellas no hicieron caso sobre la gloria de Dios. No solamente ella, sino también su hermana María. Ella tenía muy gran pena, ¿no? Luego vamos a aprenderla.
Pero ella también, María también echó la culpa a Jesús de la muerte de su hermano, ¿no? Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Exactamente igual, ¿no? Sí. Ella también sí, tenía queja contra Jesús. Sí. Pero vamos a pensar, ¿por qué Jesús vino? ¿Por qué Jesús vino a esta aldea? Como hemos pensado antes, ¿sí? Para resucitar a Lázaro, ¿no? Pero antes de esto, Jesús vino para consolar a ellas. Consolar a ellas. Muchos judíos han venido para consolar a ellas, pero sus condolencias no servían tanto, ¿no? A ellas. Pero Jesús vino a consolarlas. Aquí, versículo 22, 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Antes de que fuese al sepulcro de Lázaro, Jesús vino primero para encontrar a Marta y María. Y luego les dijo de esta manera: tu hermano resucitará. A través de esta cosa, la palabra de Jesús nos da gran consuelo. Sí. Por eso, para recibir la consolación del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Como hizo Marta, tenemos que irnos al Señor cuando nos llama. ¿Se entiende? Sí. Muy curioso. Jesús no vino directamente a la casa de Marta y María. Él se quedó entrada de la aldea. Solamente llamó, ¿no? Sí. Dígale: venga a mí. ¿Es así? A través de esta cosa, Dios, nuestro Señor Jesús, nos está esperando. Está dispuesto a consolarnos, pero está esperando que nos vayamos a Él. Si imaginamos, si fuéramos Marta, después de escuchar esta noticia que llegó Jesús en la aldea, ¿qué haríamos? Sí. Espera un poco más. Yo tengo que maquillarme, yo tengo que vestirme, yo tengo que poner los zapatos. Entonces, dile al Señor: espera un poco más. ¿Sería así? No. Aquí dice, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Sí. Pero María se quedó en casa, ¿no? Sí. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó, ¿no? Sí. Entonces, en aquel momento, solamente Marta oyó la noticia. María también oyó, ¿no? Pero ella se quedó. ¿Por qué? Con gran desesperanza, decepción, ¿no? Sí. Ellas tenían gran expectativa que Jesús sanara a su hermano. Pero su expectativa se ha cambiado totalmente en gran decepción. Por eso se quedó María. Imaginamos, si se hubiera quedado en la casa sin salir de la casa, entonces ¿habría podido recibir la consolación de Dios? No. Marta primero salió. Por eso encontró primero al Señor. Escuchó primero la promesa de resurrección. ¿Es así? La promesa de resurrección le da muy gran consuelo. ¿Quién primero recibe primero? Marta, ¿no? Porque ella salió primero.
Y luego María se arrepintió, también salió de la casa. Vamos a ver, versículo 29. Sí, 28 primero. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Otra vez, ¿no? Te llama. Después de escuchar esta palabra, se arrepintió, ¿no? Y luego, versículo 29, ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa, y vino a él. Aquí, otra vez, versículo 31, María se había levantado de prisa y había salido. Eso es muy importante, de prisa. Cuando escuchamos la palabra del Señor, entonces tenemos que salir para encontrar con el Señor de prisa. No tardamos, no tenemos que tardarnos, ¿no? Sí, porque la palabra del Señor nos da consuelo, Muchas personas se han confundido. Cuando yo estoy en las dificultades, entonces, Señor vendrá directamente a mi corazón para consolarme. Pero no es así. Sin abrir la Biblia, sin leer la palabra de Dios, ¿cómo podemos conseguir el consuelo de Dios? Solamente la consolación de Dios está aquí, la palabra de Dios. Pero muchas personas piensan, orando a Dios, entonces de repente Dios aliviará mi corazón, consolará a mí, pero no es así. Cuando oramos a Dios, entonces tenemos que abrir la Biblia también. Ellas oyeron la palabra del Señor, en especial la promesa de resurrección. Eso será gran consuelo. ¿No es así? Por eso tenemos que encontrar la palabra de Dios. Ya vamos a buscar Salmo capítulo 119. Versículo 50. Salmos 119, versículo 50. ...49 y 50 mejor. Salmos 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella, la palabra de dada, es mi consuelo en mi aflicción. De hecho, todos los hermanos, yo pienso que tienen experiencia de estar en la aflicción, dificultades. ¿No es así? Sí, para mí también. Yo tenía muy gran aflicción, tribulación, dificultades en mi vida. En aquel momento yo me he enterado nada del plan de Dios, porque Dios me ha permitido estas dificultades. Oraba, esperaba, pero no he encontrado la respuesta de Dios. Por mucho tiempo se estaba angustiando, pero después de ver las palabras de la Biblia, poco a poco se recuperó la tranquilidad. Y luego sí, he podido dejar la mano de Dios. Milagrosamente Dios resolvió todos los problemas que yo tenía. Tenía mi familia. Sí, como esas hermanas, Marta y María. Yo creo que todos los hermanos, sí, iguales, ¿no? Son iguales. Tienen dificultades, aflicciones, sin entender por qué Dios me ha permitido esta cosa. En ese momento tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que salir para encontrar al Señor. Jesús está dispuesto a consolarnos con su palabra. Deprisa.
¿Se entiende mi palabra? Sí. Para consolarlas, Jesús vino primero a ellas. No vino directamente al sepulcro de Lázaro. ¿Se entiende? Sí. Por eso Marta y María pudieron oír la promesa del Señor. En todas las palabras de la Biblia, ¿qué palabra nos da más consuelo? Sobre la resurrección. ¿No es así? ¿Sí? Eso nos da gran consuelo. Por eso, Tesalonicenses se ha escrito. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, leamos juntos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como sabemos, en la iglesia de Tesalónica había muy gran persecución. ¿Es así? Por eso, el apóstol Pablo no pudo quedarse en Tesalónica por persecución. Solamente se quedó por 3 semanas nada más. Por eso la iglesia de Tesalónica, los santos de Tesalónica tenían muy gran persecución, tribulación, para consolarlos. ¿Qué palabra necesitarán? Se necesita eso, la promesa de resurrección. Por eso, consolaos unos a otros con esta palabra. Espera un poco más, vendrá el Señor. Entonces, Él nos resucitará. ¿Es así? Como la palabra de Jesús hacía Marta y María. Luego, ya, volvamos a San Juan capítulo 11. Por eso Jesús dijo de esta manera. Versículo 24 y 25. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella creyó, ¿no? La resurrección en el día postrero, según el Antiguo Testamento. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí. Jesús otra vez le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Sí. Siempre, yo soy, Jesús dijo, ¿no? Sí. ¿Quién puede decir de esta manera? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Por eso yo puedo darte la resurrección y la vida. ¿Quién puede decir de esta manera? Solamente Dios, el que tiene autoridad de resucitar y vivir, ¿no? Por eso Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá eternamente. ¿Crees esto? Ella creyó, ¿no? Pero ¿por qué? Le pregunto otra vez a Jesús. Para confirmar su fe. ¿Es así? Realmente tenemos que preguntar a nosotros mismos. ¿Realmente
estamos creyendo esta palabra, la promesa de la resurrección, la vida eterna. Muchas personas leen la Biblia, creen en Jesús, pero no tienen la seguridad de la vida eterna. Yo creo, pero no cree realmente. Por eso Jesús le preguntó otra vez, ¿tú crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene la vida eterna. Entonces, ¿tú tienes la vida eterna? Pregunta de esta manera. ¿Es así? Por eso tenemos que preguntar a nosotros mismos. ¿Realmente yo creo esta palabra? Sí, soy el que cree en la promesa de resurrección. Entonces, deberíamos llevar la vida cristiana como el que cree en la promesa de resurrección. Con mucha alegría, con mucho gozo, aunque tenemos muchas dificultades. ¿Se entiende? Por eso Jesús le preguntó otra vez, ¿tú crees esto? Sí, yo creo. Entonces tengo que llevar la vida gloriosa, según la promesa de la resurrección. Y luego, a través de resucitar a Lázaro, Jesús confirmó que Él es vida en la resurrección. ¿Es así? Sí. Para ellas, esta palabra, gran consuelo. Gran consuelo. Y también, vamos a ver, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Con este versículo podemos ver la fe de Marta. ¿Es así? Aunque sea tarde, pero tú pidas a Dios, entonces Dios te dará respuesta. Lo que pidas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Aunque sea tarde, pero tú ora al Padre, entonces Padre puede resucitar a mi hermano. ¿Es así? Ella tenía esa fe, aunque estaba decepcionada. Pero, ¿qué dice? Sé ahora. Es importante. Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Por eso, pida a Dios en lugar de nosotros. Sí. Ella creyó que Jesús era único mediador entre Dios y las personas. ¿Es así? Sí. Podemos ver su fe a través de este versículo. Ahora yo sé, aunque sea tarde, pero tú puedes. Entonces pídale a Dios. Por eso tenemos que tener en cuenta esta palabra, ahora es importante. Hoy sí hemos aprendido dos palabras importantes. Ahora y deprisa. Sí. Por eso Jesús le mostró este gran milagro. Para confirmar que es la vida en la resurrección. Y también el que tiene autoridad de resucitar. Y también Él pudo consolar a los que tienen dificultades. Para esto tenemos que escuchar la palabra del Señor. También tenemos que salir para encontrar al Señor. También tenemos que tener esa fe. Ahora sé. Y podemos pedir a Jesús. Porque Jesús puede orar por nosotros. ¿No es así? ¿Dónde está? Ya vamos a buscar Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable,
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Más ¿a quién se refiere Nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote eterno, ¿no? Él permanece perpetuamente, ¿no? Interceder, ¿qué significa esto? Mediar, ¿no? Mediar entre Dios y nosotros, ¿no? Sí. Orando por nosotros. Marta tenía esa fe. Ahora sé que tú pidas a Dios, entonces Dios te dará. Por eso sí, tenemos que tener esa fe. Como hemos aprendido la muerte de una persona, la semana pasada yo también fui al velatorio para dar condolencia a evangelista Julián, ¿no? Sí, todos han escuchado la meditación de Julián, ¿no? Sí. Hace 11 años él recibió la salvación. Desde aquel momento intentó predicar la palabra a su padre, pero su padre era muy duro. Sí, tenía corazón muchísimo duro, ¿no? Pero Dios le ha permitido esta enfermedad. Antes de que muera, más o menos una semana, sí, ha visitado Pastor Moon para hablar con él y se abrió un poco su corazón. Aceptó la palabra del Pastor Moon y luego, justamente antes de su muerte, un día, Julián le habló con su padre y luego agarró su mano muy fuertemente. Yo sé ahora, hijo, gracias, así. Por eso él confirmó que recibió la salvación de su padre. ¿Sí? Si imaginamos, si no hubiera recibido la salvación, ¿sí? ¿Qué cosa será consolación a él? Nada, ¿no? Pero la salvación de su padre era gran consolación, consuelo. ¿Sí? Cuando le vi, ¿sí? Dimos un gran abrazo, aunque un poco lloro, pero con gozo. ¿Sí? Por eso, para consolar a las personas, tenemos que transmitir esta promesa de resurrección. ¿Se entiende? ¿No? Para esto Jesús vino. Para enseñar esto, Jesús vino a ellas. A nosotros también se ha escrito este acontecimiento, ¿no? Cuando venga el Señor, entonces resucitará solamente los salvos. Los salvos. Por eso, sí, a través de la palabra de hoy, sí, hemos recibido estas enseñanzas, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de la vida tenemos que llevar en nuestra vida? Y también, ¿qué será para nosotros gran consuelo? La palabra del Señor. Y también la promesa de resurrección le da gran consuelo a las personas. ¿Se entiende? Y el próximo domingo vamos a aprender. Entonces, ¿cómo podemos entregar esta promesa de la resurrección a las personas? Eso es importante, ¿no? Eso, la semana que viene sí, vamos a aprenderla. ¿Habéis entendido bien, no? Sí. Vamos a terminar con la oración hoy. Padre nuestro Dios, que nos amas, te damos las gracias por enseñarnos por medio de la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido sobre el gran consuelo de nuestro Señor para tener este gran consuelo. Sin tu palabra, sin tu promesa, no podemos tener la consolación. Es que estamos viviendo una época muy difícil. Estamos sufriendo por esta situación. Sin tu esperanza no podemos aguantarlo. Pero tú eres generoso, tú eres misericordioso. Por eso siempre nos está esperando, nos está consolando.
Por eso te damos las gracias. Para conseguir este consuelo, queremos saber tu santa voluntad. Queremos aprender tu palabra más y más. Pues ayúdanos para que entendamos muy bien tu palabra, tu santa voluntad. Y también ayúdanos para que esperemos en Él, en el Señor, más y más. Por eso te pedimos. Entre nosotros hay algunos hermanos, hermanas que están en situaciones muy difíciles. Tú sabes sus situaciones. Por eso siempre consuela a ellos con tu palabra. Ayúdale para que se acerque a ti más y más. Envía más gente a tu iglesia para que escuche tu gran enseñanza, la promesa de resurrección. Para esto, utilizamos cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio. Salva a ellos con tu palabra, con tu misericordia. Y guarda nuestro corazón en tu paz, para que no sacudamos por las situaciones difíciles. Guarda nuestra fe, aumenta nuestra fe con tu palabra. Por eso te pedimos. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vale. Vamos a cantar una canción para terminar. El número 200.